cristiano o religioso? ¿Qué somos nosotros? Y hemos tenido unas buenas confrontaciones de parte de Dios en nuestras reuniones juveniles con esto de qué somos nosotros. Qué bueno que nos analicemos. Hace 8 días les dejé unas reflexiones bien importantes a los chicos. Les dije, no, empiecen a preguntarse a sí mismos, bueno, ¿yo por qué sigo a Dios? ¿Yo por qué vengo aquí a un lugar como estos? ¿Por qué soy cristiano? Si es que digo que soy cristiano, porque bueno, no sé los chicos ahora si tienen esa capacidad de decir, sí, yo soy cristiano. No, porque no estoy en otra religión. creencia. Eso, porque no soy pentecostal, adventista, porque no soy Musulmán. o porque no profeso una religión del Medio Oriente, eso es admitir. O en monasterio, por ahí en las montañas. Eso porque no soy una monja de pronto. Sí, o sea, muchas cosas que a veces no nos preguntamos, que no nos hacemos preguntas y no puede ser así. O sea, nosotros tenemos que aprender a cuestionar y a cuestionarnos a nosotros, a decir, bueno, ¿yo por qué soy lo que soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué oro y no rezo? ¿Por qué no soy un católico de la religión común? Sí, tradicional, voy a misa. O puede ser que preguntándote esto diga, ve, pues a mí me daría igual ir a una misa o ir a una iglesia cristiana. Porque es que es algo muy curioso a veces ver personas que van a las iglesias cristianas y no saben a qué van. Entonces están en la alabanza así. Y miran a la gente. Como que bueno, ¿y esto aquí qué? O se aplauden. Mirando para todos lados. Como que, sí, un desgaste, Como que lo hubieran desinterés. Como que lo hubieran mandado obligado. O como que los hubieran obligado a estar ahí. Eso es lo que hemos hecho en estas reuniones de jóvenes, amor. Poder decirle a la gente, a los chicos, mira, cuestiónate, pregúntate por qué estás aquí. ¿O será que su mamá lo presiona y le dice que no le va a dar ese camibuso que tanto le gusta, sino a la iglesia? Entonces le toca ir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No nos conformemos a hacer las cosas como autómatas, como porque, pues mi mamá me crió en el cristianismo. Hay jóvenes que dicen, uno le pregunta, ¿y usted hace cuánto es cristiano? Y ellos de 16, de 17 añitos dicen, yo soy cristiano de cuna, yo soy cristiano de nacimiento. De nacimiento. A mí siempre me causa un poco de risa esto porque ninguno puede decir que es cristiano desde nacimiento. Nosotros nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Cuando nuestra conciencia empieza a despertar a la edad de los 13 años, por ahí, 14 años, uno empieza a despertar a la vida, a la realidad, quién es uno, quién es su familia, su entorno. Cuando uno ya empieza a pensar en todo, ya soy consciente de lo bueno, de lo malo, me da la curiosidad por el sexo. Todas estas cosas empiezan a llegar, entonces ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, ¿por qué yo oro? Mi mamá me enseñó a ir a una iglesia disque cristiana. ¿Por qué? ¿Para qué? Y a leer una Biblia. ¿Qué es eso? ¿Y para qué lo hago? ¿Qué beneficio me trae eso? Empezar a hacerse esas preguntas. Entonces allí todos despiertan a esa realidad. Y muchos de esos chicos de pronto aguantan en la adolescencia 14, 15, se acercan a los 16, 17 y ya dicen, no más, yo no aguanto más esto de ir a una iglesia y de orar y de leer Biblias y aleluya, gloria a Dios, y se van, ¿sí? Escogen su camino de vivir una vida libertina, de no querer nada de eso. Y ¿sabes algo, amor? A veces para los padres, eso que yo digo a veces como que no está bien. Es normal que los chicos lleguen a una edad donde se cuestionen todo lo que hacen y pregunten por qué lo hacen. Y un día hasta digan, yo no quiero. O sea, no quiero, no me parece. Déjame analizar, déjame pensar qué estoy haciendo. Porque yo quiero entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Y eso está bien. Cada chico tiene que llegar a una edad donde se confronta de, bueno, el mundo me ofrece una cantidad de cosas. La vida de los jóvenes normales es así, asá, ellos bailan, tienen novios, esto, lo otro. Pero mi vida es diferente, mamá me enseña esto, papá también. Bueno, ¿qué será lo bueno? ¿Qué será lo correcto? Yo quisiera aprender, quisiera que alguien me enseñara. Entonces, empezar en ese proceso donde el papá y la mamá entiendan lo que él está viviendo y le diga, hijo, venga, yo le explico. Yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Y empezar a contar, a hablar, más que en regaños, en decirle usted se va para el infierno porque usted está diciendo y me está confesando que le gusta la música mundana o que le gusta hacer estas cosas que no son de Dios y usted lo empieza a acusar, a rechazar.
a tratar mal. No, es de poder decirle, mira, hijo, ¿por qué esto te conviene y por qué esto no? Vamos a llevar este proceso con paciencia, con amor. Vamos a esperar a que tú puedas reflexionar en lo que el mundo te está ofreciendo y lo que Cristo te ofrece. Te queremos enseñar qué es lo que Dios te ofrece, qué clase de vida puedes tener con Dios, y también te puedo enseñar qué clase de vida te ofrece el mundo y el diablo. Y bueno, de pronto es, digámoslo, a veces nos cuestionamos como que, yo por qué tuve que vivir en el mundo, tantas cosas feas, pero ahora uno entiende que una de las cosas que digamos, lo trae un cierto beneficio de eso es que podemos hablarle a nuestros hijos de lo que es la vida mundana. O sea, ellos necesitan saber que uno un día vivió eso y qué pasa cuando uno vive sin Jesucristo, qué pasa cuando uno vive en esa vida de pecado, y poder compartirles a ellos lo que uno alguna vez vivió. Sí, qué importante lo que dice mi esposa, saber que hay un momento, hay una edad o hay un tiempo en que uno empieza a preguntar cosas. Ya como que ese tiempo de la niñez, de estar jugando y de mirar solo lo que está aquí al frente, empieza como a acabarse, ¿no? Ya empieza uno a aprender, entonces, bueno, y entonces yo, ¿por qué voy allá? ¿Por qué me tengo que sentar? Y ese libro que le llaman Biblia, si es real, si será verdad, ¿por qué todos se basan en ese libro? ¿Por qué no hay otros tantos libros que hablan? Es más, si alguno de los jóvenes van a la universidad, pues más todavía. Claro, a la edad de 17, 18 años que ya entran a la universidad empieza. Porque empieza, por ejemplo, el estudio de la filosofía, esa cantidad de pensamientos, Aristóteles, todas estas personas que tienen una cantidad de pensamientos, y si uno no está como afirmado en la palabra, uno dice, no, yo ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Pero entonces, qué importante es aprovechar que su hijo, por ejemplo, si usted es papá, mamá, que su hijo tiene esa curiosidad, y empezar a hablarle de Dios y hablarle del amor de Dios. Sí, habrá un momento que se le va a hablar de la condenación y todo eso, pero más como la obra que Cristo hizo por nosotros. O sea, conocer a Dios por su amor, por lo poderoso que hizo en nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me surgió una cantidad de preguntas después de un tiempo, pero cuando yo las encontraba a través de la Biblia, cuando yo encontraba respuestas, eso fue lo que a mí más me llamó la atención, porque yo encontraba cosas en la Biblia que eran como muy prácticas, pero también reales de la vida de uno. Yo decía, ¿cómo es que un libro de tantos años me viene a hablar a mí de cosas que a mí me pasaron? Cosas, por ejemplo, en el año 1900, ya hablando a la manera histórica. Sí, del año 2000. Algo que estoy viviendo en el año 2000, donde está la tecnología, y voy a leer la Biblia y me dice cosas de ahora. Ya. Sí, como es un libro que trasciende en todas las épocas y que cuando uno, por ejemplo, estudia, cuando hay esos estudios de teología y demás, uno estudia esto, empiezan a enseñarte cómo toda esa historia en la Biblia está en los libros de historia también de la humanidad, y encuentras todo y todo encaja tan perfecto en el pasado, pero también, como dice mi esposo ahora, poder aplicar muchas de esas cosas y no decir, uy, cómo el Señor sabía que en esta época iba a venir estas cosas. O sea, es ahí donde uno dice, uy, la veracidad de la palabra es Dios, no puede ser un hombre. O sea, nosotros estamos viviendo una época tan tremenda de la tecnología y de cómo ha avanzado la ciencia, y uno podría decir, no, pues yo creo que ya no hay nada que leer. Y resulta que usted lee la Biblia y va a encontrar todavía, porque es que Dios le habla a uno, al alma de uno, al comportamiento, a la vida que uno tiene. Y usted puede vivir en cualquier época y siempre va a tener que corregir cosas. Y es a través de la palabra que uno va a entender todas estas cosas. Entonces, la vida religiosa, ¿somos cristianos o somos religiosos? Me parece un tema muy importante. Sí, y esto que estamos tratando es bueno que podamos abrir nuestro corazón, disponernos a entenderlo, más que sentirnos de pronto como descubiertos o que me están juzgando. Es poder aprender, es poder disponernos, es poder decirle, Dios, ayúdame de verdad a vivir para ti, a vivir una vida realmente como un hijo de Dios, no en una religión más, no cambiar de parroquia. Dejé de ser católico y dejé de ir a misa para ir a un templo cristiano y ir a un culto, y es como lo mismo y me da sueño. Hablábamos en la velada de adoración eso, ¿te acuerdas? Como esos primeros años
que vivimos del cristianismo, donde nos dormíamos en las vigilias, donde nos causaba como que una vigilia y uno por más que quería no podía y se sentía como que era una carga pesada, o éramos los artistas que íbamos por allá y hasta oíamos la palabra para ir a una panadería y tocábamos, era cada que tocábamos. O sea, queríamos era pasear. Eso, y solo cuando nos llamaban, ve al grupo de alabanza, te íbamos, tocábamos las canciones y chao, y ya. Y no nos interesaba la palabra, no nos interesaba recibir de la presencia de Dios, conectarnos con Él, no. Era una vida religiosa. Y eso que vivimos nos hizo entender, o sea, nosotros no hablamos porque lo vivimos un tiempo de esa religiosidad y dijimos, no, Señor, no puede ser que la vida cristiana sea una apariencia y un ayuno, entonces aparentemos con el tarrito de agua para que digan que yo estoy ayunando, cuando mentiras, en la casa comí tremendo calentado de frijoles y allá me voy a hacer el que soy de ayuno, el de oración, el de vigilia. Eso es lo que Dios no quiere. O sea, una vida religiosa y de apariencia no es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque el Señor le dijo a los escribas, a los fariseos y a toda esa gente religiosa de la época, le recriminaba eso y les decía, ustedes son un sepulcro blanqueado, es decir, por fuera son muy lindos, pero por dentro están podridos. A mí me llama la atención el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Bueno, aquí es un poco larguito, pero quiero leerlo. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y ellos estaban hablando desde una tradición. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Para ellos lavarse las manos era como santo, era un mandamiento. Lavarse las manos antes de comer. Ustedes vieron que algunos discípulos del Señor Jesucristo no se lavaron la mano y no que comieron. Y ellos dijeron, no, aquí... Oiga, volvieron un hábito de higiene en algo religioso. Estos están pecando, están cometiendo un error impresionante. A ver, si lo pasamos a este tiempo, digamos que eso es la vida religiosa. Yo me acuerdo que yo una vez estaba orando y las piernas las crucé. Y ahí mismo llegaron unos sugieres y me dijeron, mano, por favor no cruce las piernas porque entonces la oración no le llega. Ah, bueno, sí, claro, sí, Señor, pues yo hice caso, pero yo no sabía. O sea, todavía apenas estábamos aprendiendo. Entonces, de ahí en adelante, yo no volví a cruzar las piernas, porque pensaba que si las cruzan, entonces... Y así era en la iglesia católica, mi abuelo me decía lo mismo, que no se podían cruzar las piernas de la misa. Por ejemplo, que si uno sentía frío, un viento frío, entonces que eran espíritus demonios. Y a mí me pasó, estaba yo en una esquina, y empecé a sentir, no sé, se vino un viento no sé de dónde y lo sentí frío y yo empecé a reprender. Yo me levanté y empecé a reprender duro. Ahora mismo afuera. Pues claro, el pastor me escuchó y toda la iglesia me escuchó y Dios también se pusieron a reprender al diablo. Y resulta que era un viento que llegó de un hueco que había. Pero porque a mí me dijeron que el frío... Entonces esas son cosas así. Te dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesucristo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, ellos quebrantaban, ellos no cumplían lo que Dios se les enviaba por estar cumpliendo tradiciones. Las tradiciones, todo lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay una cantidad de tradiciones que nos tocó aprender y dejarlas. Digamos, el ayuno. El ayuno. Muchas veces yo ayuné por obligación, pero nunca le presenté al Señor el ayuno. Yo sabía que había que ayunar y lo hacía y con una fatiga horrible y yo así, más loco. Hombre, hasta que yo aprendí que el ayuno, lo importante del ayuno es primero presentárselo a Dios y disponer el corazón, porque la Biblia lo dice, de la disposición. ¿Cómo es que la disposición es del corazón del hombre y la respuesta de la lengua de Jehová, Señor? Yo decía al Señor, Señor, yo quiero estar en ayuno. Señor, te pido que me des fortaleza porque quiero ayunar por esto y esto. Quiero ser libre de ataduras, de raíces de amargura, de cosas. Claro, al otro día yo me despertaba y para nada me daban ganas de desayunar. Era un deleite. Mi esposa hacía el desayuno, me olía rico, obvio, me olía rico el perico, pero yo tenía la convicción de que no, yo estoy en ayuno. Y sentía el respaldo de Dios, una cosa impresionante. La diferencia
Eso es el cristianismo verdadero. La diferencia es que no hay que ayunar, pero pues, tocó. Así como cuando no le decían de la penitencia en la católica. Sí, eso, las Una penitencias, eso, prender la velita delante de la imagen, cosas que no, la Biblia no nos enseña. Entonces, bueno, amor, creo que son muchos temas. Son muchos temas porque mira que eso de la religiosidad, me decía un joven también con esto del bautismo en lenguas. No sé si te pasó, creo que también vivimos mucho de eso. Sí. Resulta que se nos decía que el bautismo en lenguas era indispensable para poder servir a Dios, para ser un ungido de Dios, para saber que el Espíritu Santo de hecho estaba en ti. Entonces el bautismo en lenguas era hablar lenguas. Entonces, en muchos casos conocimos a algunas personas que aún jóvenes de ese momento que ellos imitaban las lenguas, ¿no? Del pastor o de alguna hermana que continuamente le daba por hablar lenguas, entonces llegaba y la imitaban. Empezaban a imitar esas lenguas y empezaban a decir cosas porque debían estar bautizados. Y quienes no estaban bautizados, quienes se negaban a imitar, quienes se negaban a eso y buscaban como, ay, sí, Señor, bautízame, y esa era como esa oración, y no lo recibían, pues se sentían mal, se sentían indignos. Un joven me lo reconoció este domingo pasado, me decía que sí, que a él le pasó eso y él se sentía menos que otros jóvenes que sí hablaban en lenguas, y él sentía como que Dios no lo amaba igual a él por el hecho de no poder hablar en lenguas como los demás. Decía, no, yo creo que Dios no me ama a mí porque, o al menos no de la misma manera que ama a los otros que sí hablan en lenguas. Y yo los veía a ellos predicar con ese denuedo y ese denuedo, y hasta yo decía, uy, no, yo no puedo. Y en esa indignidad él ya ni predicaba, se menospreciaba a sí mismo, no creía en las cosas que Dios le había dado. Y a nosotros nos tocó vivir eso también, ¿no? Pues que yo me acuerdo, amor, que en una de esas noches que empezamos, bueno, vamos a orar por las lenguas, por el don de lenguas, todas estas cosas. Y en un momento así de efusividad de oración, se me acercó uno de ellos y me dijo, diga conmigo, repita conmigo. Y empezó él a hablar lengua y me decía que repitiera esas lenguas. Y yo entre mí decía, no, pero yo cómo voy a repetir, no, eso no puede ser así. La lengua es algo que proviene directamente de Dios. No, yo no, o sea, yo tenía ese temor de que cómo vamos a poner a repetir lenguas por hablarlas, por hablar, no. Entonces esas son cosas que no se deberían de hacer. Dañan, ¿no? Dañan, sí, dañan la fe, lo que dice mi esposa. ¿Cuántos jóvenes de pronto estarán sintiendo mal porque no han hablado lenguas? Y dirán, no, pues yo, si no hablo lengua, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces, no. La Biblia dice que el hablar en lenguas, echar fuera espíritus inmundos, el poner las manos sobre los enfermos y verlos sanarse, son cosas que vienen por la fe. Es hablar en lenguas, no bautismo, porque el bautismo en el Espíritu de Dios es hacer parte del cuerpo de Jesucristo. Cuando tú te conviertes en hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo, ya estás bautizado. Todos estamos bautizados en el Espíritu Santo porque somos parte del cuerpo de Cristo. Si tú eres un hijo de Dios y te redarguye en hacer mal las cosas, llevas la palabra de Dios siempre ahí en tu corazón, tienes en cuenta a Dios, estás allí siempre con ese deseo de orar, de leer la palabra, tienes al Espíritu Santo, eres ya parte del cuerpo de Cristo, eres un hijo de Dios, estás bautizado en el Espíritu Santo. No tienes por qué estar sintiéndote indigno. La Biblia dice que los que creen en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Eso dice la palabra del Señor allí en Mateo. Es por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y eso y muchas otras doctrinas han hecho que muchos jóvenes se sientan mal y hasta se aparten de Dios y dejen de buscar con un corazón sincero, con genuinidad en su vida a Jesús, a Dios, y decirle, Dios, yo te quiero a ti, yo no quiero otra cosa, yo quiero una vida que realmente a ti te exalte, una vida que pronuncie y que declare tu nombre en todo lo que yo hago, más que aparentar, más que me pregunten, ¿y usted cuánto ora? No, pues yo oro 2 horas, eso, muy bien, usted es un guerrero, 2 horas diarias, muy bien, ¿y usted cuántos días ayuna en la semana? 5 días, no, está muy bien. Y entonces ya esto se vuelve más como de eso, de un poco de sacrificios humanos, donde se me imponen unas cargas que yo ni las hago por deleite y porque ame a Dios o lo necesite, o de pronto sí amo a Dios, pero entonces no entiendo ni por qué ni para qué, pero me lo pusieron a hacer, y eso puede llevar mi vida es más bien a sentirme como
como rezagado, como que soy diferente a los otros, rechazado, no hago parte de eso porque es que yo no soy así como ellos, no soy tan espiritual. ¿Y cuántos de esos que tanto de pronto decían, alardeaban de ayunos y de otras cosas y de oraciones, terminaron fornicando, terminaron haciendo cosas terribles por allá en el mundo, robando, bebiendo? Y entonces también, igual con la misma religiosidad, le cayeron otros y lo destituyeron y le dijeron ya, como en la religión tradicional, lo excomulgaron, le dijeron usted ya no es mi hermano, váyase de aquí, no tiene perdón de Dios, usted no se merece nada, ni que lo llamemos hermano. Y eso se vuelve una cosa terrible, ese rechazo, y hace que pues obviamente muchos de esos que fallaron ya no regresen más a los caminos de Dios por esa religiosidad. Miramos que esas cosas que tú dices de aquellos líderes que estaban como muy pendientes de usted cuánto ora, usted qué tiempo ayuna, o sea, es como que lo estuvieran vigilando, no tanto que esas personas se iban tan aburridas, se iban de la iglesia y se iban a contar allá al mundo, no, eso allá es una vigilancia, usted no puede entrar a la iglesia porque ya usted no puede volver a salir. Y eso era, yo pensaba eso. Yo decía, ir a una iglesia, a una casa de esas, yo me meto y yo no puedo volver a salir, allá me encierran. Y yo me imagino que el pastor mandará gente para que me vigilen en la casa. Yo pensaba eso, que me iban a vigilar, o que yo salía en mi cicla y que detrás venían 2 personas a estar pilas. Uy, no, tremendo eso. Tantas cosas, ¿cierto? Que uno llega a pensar y a sentir tanto dolor ante tantas cosas feas, tantos malos tratos, tantas cosas que nunca se tratan conforme a la palabra, sino conforme a lo que a mí me parece que debe ser, conforme el hombre estableció que se debe tratar. Un error de alguien era para caerle con toda y hacerlo sentir como que era el fin del mundo. Por ejemplo, el llamado, cuando a veces se hace el llamado a las personas que vienen por primera vez y quieren hacer la oración de fe, pues la mayoría dirán, no, yo no voy a hacer ninguna oración porque ya me comprometo con esta gente. Entonces, qué bueno hacerles entender, no, usted hace la oración de fe, hacer la oración de fe es aceptar a Jesucristo en el corazón, pero realmente, porque esa era otra cosa de las que sucedían religiosamente, que poníamos a hacer la gente la oración de fe obligados. Ellos lo hacían para que uno se fuera rápido cuando íbamos a evangelizar. Haga la oración de fe para que sea salvo. Entonces, si hago la oración de fe, ¿ustedes van? Sí, claro. Listo, venga yo, a ver cómo es. Y hacemos la oración de fe. Se fueron, listo, sigo con mi parranda. Pero no era real. Entonces, muchas personas en las iglesias que el pastor decía, ¿cuántos quieren hacer la oración de fe? La mayoría no hacía por eso mismo, porque decían, si yo lo hago, aquí me quedo y tengo que seguir acá. Como que me comprometo a estar acá o sea, qué bonito saber que usted puede ir a la iglesia libremente, usted puede ir, puede salir y nadie le va a decir nada, porque eso era algo que yo pensaba. Entonces, esas son una cantidad de cosas que, pues, poco a poco el Señor nos fue enseñando a medida, pues, que íbamos aprendiendo esto de la religiosidad, del cristianismo. Bueno, entonces, qué bueno que podamos mirar la palabra. Dani, te envié un mensaje allí en WhatsApp para que mires, por favor. Miremos aquí Romanos, vamos a mirar Romanos del capítulo 3. Miren cómo la palabra del Señor, bueno, y Romanos sí que como que confrontan eso, ¿no? En esa parte de lo que nosotros somos frente a lo que nosotros estábamos haciendo como personas. Esta carta de los Romanos tiene todo también un estudio, ¿no? Impresionante. Sí, bastante. De cómo el Señor habla a través de ella lo que nosotros, o sea, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en cuanto a lo que dejamos de esa vida pasada y lo que ahora Dios espera de usted y de mí, de lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Vamos al versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, mire cómo a veces vemos en el mismo cristianismo que hay muchos viviendo todavía en la ley. La ley. La ley. Uh-huh. La ley es todo lo que es los 5 libros de Moisés, donde se decía ojo por ojo, diente por diente, donde a la adúltera se apedreaba. De pronto no se hace literal. Hoy día físicamente se va a apedrear a otro, pero sí con las palabras, ¿no? Y las palabras son más hirientes muchas veces que los mismos golpes. Que si llegó el hermano que hace rato no venía y llegó, ¡uy, qué milagro! Uy, bueno, qué milagro, está por aquí, hermano. Se fue para el mundo
Eso era que usted Esos andaba. recibimientos, esos recibimientos. Uy, sí, es que esas palabritas y esas frases de, hermano, pero usted está enfermo y ¿qué hizo? Ore, hermano, porque usted puede, o sea, como que, oiga, me enfermé o me pasó algo y entonces ya todo el mundo me está señalando de Juzgando, pecador y sí. me está juzgando de que yo quién sabe qué inmundicia de pecado ando. Eso tan tremendo, o sea, como mucha gente veía al otro hermano enfermo o decían, ve, es que él tiene cáncer. ¿Tiene cáncer? ¿Qué le pasó? No, ese mínimo cayó en pecado. Uy, no, hermano, si vio la maldición le cayó y empezaban a especular. Y en la mente una cantidad de conjeturas y de cosas. Triste que nosotros caigamos en eso como hijos de Dios. Que alguna vez lo hicimos. Yo se los tengo que decir, yo alguna vez lo viví. Viví en ese orgullo de santidad y en esa religiosidad tan fea que hacía que otros se sintieran mal. Lo sería con mis palabras y les digo, hay palabras más hirientes que los mismos golpes. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, con las expresiones que tenemos frente a los hermanos, que porque no lo volvimos a ver, entonces ya, uy, hermano, ¿y usted qué? ¿A dónde andaba? Celebrando la Navidad, me imagino, en diciembre, que no lo volví a ver, tomándose sus vinitos, o quién sabe cuántas cosas uno decía. Entonces dice la palabra, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Oiga, eso es para todos, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miremos cómo el Señor está diciéndonos, miren, entiendan que ustedes ya no viven en la ley, ustedes viven en Jesús y en su gracia maravillosa. ¿Qué hace la gracia del Señor? Nos justifica a todos, nos permite entender que el único juez es Cristo y todavía ni siquiera se ha sentado Él para juzgar a nadie. Está como nuestro amigo, en este momento Jesús está como nuestro hermano, como todo lo que usted necesita, su amado, su esposo, todo lo que necesita, su papá, pero no como juez. Y si Él mismo no está como juez, ¿por qué nosotros íbamos a juzgar a otros? Y en Romanos está también esa palabra que dice, hombre, ¿tú qué juzgas? ¿Tú que te atreves a juzgar a tu hermano y a tildarlo de esto o aquello? Te haces merecedor y acreedor a que tengas que hacer lo mismo que juzgaste al otro. Por eso les digo que esta carta de Romanos es impresionante, porque él dice ahí en capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ese que dice, no, usted no tiene perdón de Dios, es que yo que lo creía usted tan cristiano, yo que creía que de verdad usted se había convertido, no, es que usted, mejor dicho, peor que los fariseos es, y empiezan a juzgar y a decirle al otro, usted es un ladrón, es que usted es un adúltero, yo lo vi como miraba a esa hermana o esa vecina, es que usted, mejor dicho, ¿cuántas personas hay así? Y aún se dicen cristianas, y el Señor nos está llamando a que dejemos de vivir una religión y vivamos realmente para Dios. ¿Cuántos están siendo practicantes de ocultismo, de brujería, aún diciendo que son cristianos? Porque es que todo esto lo vemos ahora y vemos testimonios de personas que dicen, mire, ¿cómo le parece que tengo un vecino cristiano con el que tuve una dificultad y me empezó a amenazar? Y ya me mandó dizque a una profeta o a un profeta a amenazarme y a decirme que si yo no desocupaba, que si yo no hacía esto, que si yo no hacía lo que él quería, que a mí me iba a venir yo no sé cuánta ruina y cuántos demonios. Y entonces el otro amedrentado empezó a sentir que hasta, mejor dicho, de verdad le iba a llegar la ruina y a sentirse desesperado porque otro lo amenazó, y empiezan a enviarle personas y que le dicen y que le profetizan supuestamente. Y están en una cantidad de agorerías y de cosas que no son cristianas, que no son de Dios. Y a proferir y a decir, estoy orando por usted para que Dios lo trate,
para que Dios acabe con su negocio, para que Dios le haga esto, o sea, unas prácticas que uno Usando a Dios como un sicario, ¿no? sí, ¿no? Y como si esto fuera la brujería, donde yo, a través de la brujería, la gente logra lo que quiere. Sí, Usted claro. quiere que el otro se enamore de usted, yo le doy el quereme, yo le doy aquí el conjurito en una bebida, se lo da y él queda rendido a sus pies. ¿Qué quiere? ¿Quiere dinero? Venga, yo le leo la mano, venga, yo le hago esto y usted tiene dinero. ¿Qué quiere? Quiere que su patrón lo ascienda y tener un lugar de poder, listo, Entonces, queremos vivir la vida cristiana igual. No, mire, si usted no hace esto, yo le voy y empezamos a proferir cosas y a decir que Dios te va a quitar y que Dios va a traer y que te va a castigar si no me haces esto, si no haces lo otro. ¿Y qué clase de cristianismo es ese? ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Una vida realmente cristiana? No, eso es una vida religiosa. Y dentro de las religiones se ven las prácticas de brujería, ¿no? Eso hace que las personas no vuelvan. Que las personas digan, no, pues con todo esto yo no quepo acá. Mire que a veces también veíamos cómo llegaba una persona nueva, porque a veces se nos olvida que nosotros llegamos a la vida cristiana con una cantidad de cosas. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia con una gorra, por ejemplo? ¿Cuántos jóvenes han llegado con gorras? Tatuados, con un escapulario, con aretes? Y ya llegaron y él mismo, bueno, hágame el favor, si me quita esos aretes, quítese esa gorra, porque pero entonces ya que yo me voy. No, de eso es lo que tenemos que cuidarnos, eso es religiosidad. Hombre, déjelo, que entre. Dios hará la hora a su debido tiempo, a través de la palabra, Dios hace las cosas. Pero entonces esas son las cosas que hacen que las personas, más bien estamos echando a la gente. Se nos olvida que la iglesia es un lugar donde la gente viene a convertirse, a dejar las cosas del pecado. No vienen ya preparadas y listas. Y no, mi amor, y que vienen con rechazo, vienen con tanto dolor en su corazón porque sus padres, abuelos, tíos, hermanos los rechazaron, tienen dolor porque los hicieron a un lado. Claro, y el mismo rechazo hace que ellos pues cambien hasta su rostro, se hagan cosas, porque eso, o sea, es como ir a un hospital y todos llegar sanos. Estamos aquí sanos porque vinimos a un hospital sano. Sí. No, tenemos que entender eso. Nosotros estamos, Dios, a todos los servidores, a todos los que hacemos parte de una iglesia, entender que somos personas que Dios también nos trató, también nos enseñó, nos santificó y tuvimos procesos y tuvimos que pasar por muchas cosas. Y así mismo va a llegar la gente y los jóvenes, que es en este caso de la juventud. Mi amor, por acá los hermanos están participando. Bueno, yo les recuerdo las citas bíblicas que hemos leído, es Romanos 3:21 al 26, donde en el 26 terminamos diciendo, para manifestar que el único justo es Él. El único justo es Cristo, no nosotros. Por eso no nos vivamos señalando que usted, que tan cristiano, y que usted, que tan yo no sé qué. En cambio yo sí. Vea, usted que no, yo nunca lo veo ayunar, le dice el esposo y la esposa. Bueno, eso también es otro tema de la religiosidad en la pareja, ¿no? Cuando uno se siente más porque yo ayuno más que él. A mí también me pasó eso, tengo que reconocerlo. Yo me sentía más porque yo sí, porque y yo oro por la noche y oro de 1 hora, en cambio él en 5 minutos está cabeceando y se está durmiendo. Uy, no, y uno a juzgar. ¿Qué, mijito? Se condenó, se puso la soga al cuello para usted terminar haciendo lo mismo que le está juzgando al otro. Eso dice Romanos en el capítulo 2, porque el único justo es Cristo. Ese capítulo 2, versículo 1, yo cada que leo ese versículo 1, como que el Señor me coge y me pone ahí, mamita, por favor aterrice cada vez que usted quiera ir a ver a otro como que es que lo va a menospreciar. Hombre, eres inexcusable. ¿Tú qué juzgas? Mire lo que dice. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, terminas haciéndolo bien. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Bueno, por acá nos dicen, una hermana dice, yo cuando hice la oración de fe, por primera vez la hice porque mi padrastro me dijo que la hiciera. No porque yo quisiera hacerla, sino para no ser rechazada y por agradar a los hombres. Entonces miren cuántas personas han llegado a una congregación, no porque voluntariamente se quieren acercar al Señor, sino porque otros les dijeron y con miedo, con cosas contrarias las llevaron, o porque ya estando allá, entonces vea, tiene que hacer la oración de fe, tiene que hacerla. De hecho, nosotros hemos siempre pensado una oración de fe no salva a nadie. Es el hecho de que realmente mi corazón
sea consciente quién es Dios y yo sea consciente de quién soy yo y que lo necesito, que necesito a Jesucristo porque yo soy un pecador, soy una pecadora, porque yo sin Él, mejor dicho, estoy perdido. Es que ahí donde podemos ver la diferencia entre una vida cristiana a la vida religiosa. La vida cristiana, uno hace las cosas por convicción, uno hace las cosas porque le gusta, porque ya le sale como de por dentro. O sea, esa naturaleza divina, uno dice, uy, no, yo necesito orar, yo siento como que me quiero arrollar en alguna parte, y uno busca. Pero religiosamente no, ay, tengo que orar media hora, si no me regañan. O me van a preguntar mañana, ¿usted oró o no? Me van a preguntar que llore o no y que digo que no. Sí. O por ejemplo, bueno, mañana me dicen los versículos bíblicos para ver si se congregaron. Ah, bueno, sí, señor, está en el culto y es que los versículos bíblicos, pero no le puso cuidado al mensaje. Entonces, listo, ya tengo los versículos, ya si me preguntan, ya saben que me congregué. Lo que decía ahí, la oración de fe porque la obligaron. Porque la obligaron y sin conciencia de lo que estaba repitiendo, Señor Jesús, te abre las puertas de mi corazón, porque el corazón no estaba dispuesto para Dios, ¿no? Porque, y la Biblia dice, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, es impresionante, leíamos en el capítulo 17, versículo 11, hace 8 días, de cómo los cristianos de esa época eran tan solícitos y diligentes que ellos se iban a la casa, salían de las prédicas, de las enseñanzas de Pablo, y de los apóstoles que les predicaban, se iban a comprobar en las escrituras si así era lo que les estaban diciendo. Y también dice en la palabra que el Señor abrió el corazón de esas personas, hablando de aquella época, de esas mujeres que eran piadosas, que buscaban de Dios, y decía que esos cristianos y esas personas que se les predicaba, Dios abría el corazón de ellos para que ellos recibieran esa palabra. Pero muchas veces nosotros queremos forzar a la gente. He tenido que decirle a mujeres cristianas que quieren como que es que mi marido ha ido 2 veces a la iglesia y ya lo hacen cristiano. Es que él no ora, hermana. Es que mire, ahí está todavía que con los amigos y que a tomar cerveza. Pero hermana, él ya va a la iglesia. Hermana, el hecho de que él vaya a la iglesia no quiere decir que él sea cristiano. ¿Por qué lo va a obligar? ¿Por qué le va a exigir cosas de un cristiano si no lo es? ¿Cómo que no, hermana? Él ya hizo la oración de fe. No, hermana, no se equivoque, una oración de fe no hace cristiano a nadie. Es cuando uno realmente allá en un rincón de su casa, de su habitación, de donde sea, usted se postró allá y tirado y con lágrimas le dijo, Señor, yo te necesito. Yo he vivido una vida terrible, inmunda, y uno reconoce lo cochino, lo feo que es por dentro. Y le dice, Jesús, te necesito de verdad, yo no puedo seguir viviendo más así. Te necesito a ti. Eso es una verdadera conversión. Y empiezo con ese anhelo de buscar de Dios. Pero el hecho de que yo haya empujado a mi marido, vea, vamos. Y si usted no va, entonces, ay, vea. Entonces hoy por la noche, nada. Oye, mijito, vamos pues. Y uno que no sabe de tantas tácticas. Entonces ya fue conmigo, hermana. Es que ya ha ido 3 veces, hermana. Ya yo le exijo que ya no tiene por qué estar saliendo con los amigos. Él ya no tiene por qué estar que es que viendo pornografía. Hermana, es que él ya es cristiano y no ora. Y yo le digo, a ver, a orar y ya. Y oraba al principio, hermana, y ya no quiere. Y, hermana, porque usted lo obliga. Porque usted lo está haciendo cristiano a la fuerza, a las malas, en su manera de ver. Pero usted no está entendiendo que él no ha tenido un encuentro real con Jesucristo. Déjelo que él viva su proceso. Y es ahí entonces donde muchos se vuelven aparentones. Ajá. Y con la apariencia eso se llama que se vuelve un religioso. Cuando yo procuro aparentar, ¿qué soy? ¿Un religioso? Ese es el religioso. Entonces, bueno, levanten las manos, y la levanta pues, para que mi esposa vea que me levante la mano. ¿Me está mirando? Bueno. Sí. A ver, vamos a orar, entonces vamos de la boca. Estoy orando. Mi esposa me está viendo así. Pero no está haciendo nada. Ajá. Está simplemente ahí. Está haciendo una mímica, una pantomímica ahí estoy hablando y hasta empiezan y aprenden a decir gloria a Dios, aleluya, sí. Dios lo bendiga, hermano, ya aprendió el léxico cristiano, o sea que ya es cristiano. Entonces, no, eso no quiere decir que ya sea cristiano. Tenemos que bajarnos de esa nube y de ese engaño que nos dijeron y dejar que cada uno, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, viva su proceso con Dios. Viva su proceso y usted sea un ejemplo, no para estarle restregando, estarle diciendo, mire que yo sí oro, mire que yo estoy orando por usted y usted no ora, mire que yo ayuno, en cambio usted no, deje de decir esas cosas, deje de estar apabullando a los demás con lo que usted hace, eso no es lo que nos va a hacer salvos, eso no es lo que nos va a llevar al cielo.
El ser verdaderos hijos de Dios es diferente. Es igual como, yo siempre comparo a Dios con nosotros como el padre con el hijo. Cuando uno de papá ve que su hijo hace las cosas por convicción, papi, voy a lavar la loza. Y lo hizo sin ni siquiera haberle dicho, bueno, hágame el favor y lava la loza. Papi, voy a... Por ejemplo, que uno llegó. Entonces, ay, llegó mi papá, salió corriendo la niña, el niño, y llegó con las chanclas. Uy, eso a uno lo enamora. Me dice, uy, tan linda o tan lindo. Pero porque le nace, Pero porque le nace con amor. Eso. Entonces, así mismo Dios espera de nosotros que hagamos las cosas porque o sea, que hagamos las cosas que uno diga, oh, mire, yo necesito de Dios, yo necesito orar, yo necesito ayunar, yo necesito hacer las cosas, yo necesito aprender. ¿Qué es lo que yo tengo en mi vida que tengo que cambiar? ¿Qué cosas debo cambiar? Soy airado, tengo pensamientos malos. Bueno, se lo digo a los jóvenes, qué importante usted joven, que en la edad que usted está, a veces uno solamente quiere vivir lo que se vive en el momento, ¿no? El momento, lo rico, la fiesta, los colores, ir a una fiesta, ir a una rumba, ir a una parranda, muchas cosas que el joven quiere. Pero yo quiero decirle algo, eso se acaba. Todo eso al final termina, es pasajero. Uno puede ir a una rumba, a una parranda, emborrachó, al otro día que quedó, pues el guayabo, las deudas, y si se cayó de la cicla, los aporreos. Yo me caía, yo no me daba cuenta. Uy, al otro día era horrible y no quedó nada. ¿Fui edificado? No fui edificado. ¿Aprendí algo? No. Antes peleé con otro. Bueno, entonces, qué importante que usted le diga al Señor, hombre, ¿verdad? Como lo decíamos ahorita, ¿por qué yo soy cristiano? O sea, o ¿qué es el cristianismo? ¿Quién es Dios? ¿Por qué es importante lo que Dios hizo en la cruz? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Esas y una cantidad de preguntas que uno cuando las hace, Dios empieza a responderle. Bueno, y algo bien importante dentro de este tema es aprender a deleitarnos, aprender a gozarnos, aprender a sacarle gusto a todo y ser consciente de que lo que hago lo hago por Dios, no por el hombre, no porque me está viendo alguien. No porque yo quiero agradar a mi pastor, a mi líder, a mi hermanito, a mi hermanita, al que me llevó a la iglesia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. No lo haga por agradar a un hombre en esta tierra, hágalo para Dios. Hemos hablado de la forma de vestir, por qué me he visto como me he visto y por qué para ir a un lugar como la congregación me he visto de una manera, pero afuera entonces sí muestro mi cuerpo, entonces sí visto de otra manera, digámoslo así como más libertina, pero entonces allá la congregación sí me hago la que visto decente, visto bien. Entonces yo no estoy haciendo las cosas para Dios. Esa es la confrontación que yo le he estado trayendo a los chicos. Si yo soy capaz de vestirme bien, recatado, para ir a un templo, pero no soy capaz de hacer eso mismo afuera porque me da vergüenza, porque yo digo, uy, no, una falda larga y yo en pleno parque, en el trabajo con no, yo me pongo mis shorts, mis faldas, minifaldas, mis escotes, porque qué vergüenza. No, yo tan cursi con esa vestimenta ahí, uno todo tapado. Entonces, ¿tú para quién vives? Esta es la gran pregunta, ¿para quién vives? ¿Para quién hacen las cosas? Si es para Dios, en el templo y fuera del templo, vas a ser siempre una mujer y un hombre recatado, que se guarda para Dios, que guarda su cuerpo de que otros lo contemplen, de que otros lo deseen, porque tú sabes que no es el hombre, es Dios el que me está mirando y que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él me lo prestó, no es mío, y por eso yo tengo que conservarlo puro para Dios y guardarlo para Él. Y si es para Dios, Dios está en todas partes, lo tengo aquí viviendo conmigo, y esté en el templo o fuera del templo, en la casa o en la calle, Dios está donde yo vaya. Y si Él está aquí conmigo y me hizo su habitación, su templo, voy a respetarlo como esa persona que está en mí. Lo respeto y lo tengo en cuenta y respeto este cuerpo que es templo de Él, porque eso es lo que vemos ahora. Entonces yo hago una cosa en el templo con mis amigos de la iglesia, soy uno, pero afuera soy otro. Y por eso hay chicos jóvenes que tienen dos Facebook. El Facebook donde se proclaman cristianos y el Facebook donde no lo son. Y entonces aparecen las fotos indecentes, pero en el otro sí aparece muy decente, muy tapadito,
muy pulcro, diciendo versículos bíblicos en las portadas de sus imágenes, pero está el otro, donde qué cuento de Dios, y allí entonces soy el mundanito. Eso no es. Entonces ahí es eso. ¿Para quién estamos haciendo lo que hacemos? ¿Estamos guardando una fachada? Eres un religioso. Tú no eres cristiano. Esa es la reflexión que hemos querido dejar durante toda esta serie de religioso o cristiano. Pregúntate qué eres. Analiza tus actos. Analiza lo que tú eres. Analiza lo que tú haces. ¿Por qué lo haces? ¿Sí? ¿Por qué lo estás haciendo? Si no eres capaz de ser en la calle y en el templo igual, en la casa y en el templo igual, es porque tú estás escondiendo y estás mostrando una apariencia de piedad, de santidad, religioso. Eso eres, un religioso, no un verdadero cristiano. Porque cuando somos verdaderamente hijos de Dios no nos avergonzamos. Donde sea que estemos somos los mismos, somos íntegros, pensamos lo mismo aquí, en la China y en la Conchinchina, como se dice. Sí, donde quiera que sea, donde quiera que a mí me lleven, donde quiera que a mí me presenten ante el que sea, yo voy a ser siempre el mismo. Mis pensamientos van a ser siempre los mismos y actuaré de la misma manera siempre porque sé que Dios tengo, que Él habita en mí, me mira y está conmigo a donde quiera que yo vaya. Conoce mis más íntimos pensamientos y suspiros. Y lo que yo puedo hacer ahí en lo íntimo se lo puedo mostrar a mi esposo, se lo puedo mostrar a mi hermano, se lo puedo mostrar a mi papá, a mi mamá, se lo puedo mostrar al que sea. Puedo coger y decirle, mira, ten este celular, revísalo hasta el último rincón, que no me importa, porque yo sé que lo que hago con esto, allá donde nadie me ve, Dios lo sabe. Y si Él lo sabe, lo puede conocer cualquiera. Y yo quiero ser genuino. Y si hay algo malo, si tú encuentras algo malo que me tienes que corregir, doy gloria a Dios. Porque al corregirme voy a poder ser mejor para mi Señor. No escondas nada, porque cuando tú escondes, cuando tú eres de doble personalidad, cuando tú guardas una apariencia, cuando eres uno en la iglesia y otro afuera, simplemente eres un religioso. Algo importante es que lo que tú decías también es, qué importante que, pues hombre, que usted ame a Dios por ese amor que Él tiene para con nosotros. ¿Cuántos de los que de pronto usted van a la iglesia lo hace, o cuántos de los jóvenes han querido ser cristianos, pero por un miedo que, no, el infierno, la candela, no, yo no quiero estar allá, entonces voy para la iglesia allá, como a estar ahí, porque me da cosa que si yo me muero y, no, qué importante es, hombre, amemos a Dios, Él nos busca, Él nos llama y nosotros lo aceptamos, pero porque es la obra que Él hizo, porque Él, Dios, hombre, Dios hubiera podido que si no hubiera querido coger ese planeta Tierra y no, este planeta está lleno de pecado, pum, se explotó y se acabó todo. Pero no es así, Él no piensa como nosotros. Él tomó la decisión de mandar a Jesucristo a morir en la cruz, a sufrir, y porque Él tenía algo en su corazón y en su mente, y era que a través de eso, pues iba a salvar a toda la humanidad, a todos los que hemos aceptado a Jesucristo. Hombre, si el Señor hizo eso, pues estoy supremamente agradecido con Dios. Agradecimiento lo que tengo con Dios. Voy a empezar a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y si vivimos la vida que Él quiere que vivamos, eso es un deleite. Es algo rico. Dios nos bendice. Dios abre puertas en el trabajo, en el estudio, en todas las cosas. Pero eso es importante. Amar a Dios por las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Miren lo que dice Romanos en el capítulo 10. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer, dice 10, 12. En el 11 podemos leer, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No te sientas juzgado de nadie, ya no te sientas más culpable por cosas que otros se inventó, por mandamientos humanos que en una congregación se inventaron para acusar a todo el mundo y para manipular a la gente. No. Tienes que estar seguro de lo que Jesucristo hizo por ti y de lo que ha hecho en tu vida. Y de esa manera, al estar con esa seguridad de que eres salvo, de que eres un hijo de Dios, por la comunión que tú has logrado tener con Él en intimidad, nunca nadie te podrá acusar. La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Ni la religiosidad. Nadie te podrá, que porque es el pastor ungido fulanito de tal y él fue el que dijo que yo estaba destituido de la gracia de Dios, que yo era un hijo del diablo, y conozco muchas personas tristes, pero las conozco, que están en una depresión, han vivido unas depresiones fuertes, terribles,
por eso, porque un pastor X que siempre se mostró como muy grande entre la gente, les juzgó, mejor dicho, lo acribillaron con las palabras y de manera religiosa los acabaron diciendo que ya no tenían pues ni oportunidad ni perdón de Dios, que eran lo peor, que eran unos hijos del diablo, y se sumieron en una depresión impresionante que hasta el día de hoy no han podido levantarse de eso. Hasta el sol de hoy están en unas situaciones, pero tristes. A mí de verdad me duele cuando yo hablo con esas personas, a mí se me compunge el corazón. Y lo que decía mi esposo, ¿por qué estamos haciendo eso? Si nosotros fuimos llamados por el Señor como sus embajadores para reconciliar al mundo con Él, no para alejar a las personas de Dios, no para decirles, mire, usted no sirve, lárguese, que a usted Dios no lo ama. No, porque eso es mentira. Y Dios no nos llamó a decir esas mentiras, Dios no nos llamó a tomar a la gente y hacerla sentir lo peor, a pisotearla, cuando Cristo pagó un precio por ella. Y si se equivocaron y cometieron errores, pues mirémonos para adentro. Nosotros también hemos cometido muchas veces errores. Y si juzgamos a otro porque habló mal del otro, pues nosotros también hemos llegado a hablar mal de otro. ¿Quién no ha hablado mal de alguno alguna vez? Pero cuando es con nosotros, cuando vienen y nos dicen, mire, es que usted hablaron, entonces hacemos que pegamos el grito en el cielo y queremos acabar a todo el mundo. ¿Y qué? ¿Y nosotros no hemos sido murmuradores alguna vez en la vida? ¿No hemos también sido unos criticones y hemos hablado mal de otros? Por eso el romano nos dice, hombre, eres inexcusable. O sea, tú no tienes excusa. A nadie puedes juzgar. Con nadie te puedes sentir superior y menospreciar a otro porque cometió un error. Cualquiera que sea ese error, llámese adulterio, fornicación, robo, lo que haya hecho, usted no se puede sentir más que otro porque cometió un error. Mírese hacia adentro y diga, Señor, nadie me vio cuando alguna vez yo también fui un adúltero, cuando alguna vez yo también fui una fornicaria y deseé un hombre, una mujer que no era mi esposo, que no era mi esposa, y fui también un adúltero y nadie se dio cuenta. Nadie lo vio. A él sí le descubrieron su pecado y todo el mundo se dio cuenta, pero a mí no. Pero Dios sí lo vio y Dios lo sabe. Y es ahí donde nos tenemos que cuidar, porque Dios, que todo lo ve, está diciendo, hijo, tú estás juzgando al otro, ¿no? Porque le descubrieron su pecado. Como a la adúltera que la cogieron ahí fresquita en pleno acción. Sí, pero porque a esa la vieron, y a los que no ven, y a los que el hombre no logra juzgar porque no los vio, porque ese pensamiento y ese deseo se quedó allá guardado, ¿qué? El Señor es el que los va a juzgar. Entonces guardemos silencio, porque de alguna u otra manera nosotros hemos sido asesinos. Cuando nos enojamos con nuestro hermano y le decimos, usted inmundo, usted tan bobo, es que, este me hizo sentir tan mal, es que no lo perdono. Usted está siendo un asesino. Vea la palabra, Mateo capítulo 5. Y cuando vemos y leemos que el uno mató, que el otro hizo y que todo, juzgamos y salimos hablando como si fuéramos los super santos. La Biblia dice, el único justo es Cristo. No te creas. Tú no eres nada. Ningún hombre puede juzgar a otro. Ninguno. Porque todos cometemos errores. Y ante los ojos de Dios todos estamos mal. Porque cometemos pecado. Porque también le embarramos. Entonces cuando vemos a otro, más bien mirémonos para adentro y digamos, Señor, ¿cuántas veces yo hice eso mismo? Yo también he hecho eso. También he sido un asesino cuando me he enojado contra mi vecino porque me echa cosas ahí al andén, porque no me saluda, porque me tuerce la cara, porque no me quiso hacer el favor y me he puesto bravo y me he llenado de ira contra ese Señor. Yo también he sido una persona pecadora en mi corazón, allá donde nadie me ve. Yo he cometido pecado ante tus ojos, Señor. Todos. Entonces, qué bueno que podamos analizar esto y así como lo dice la palabra, que podamos creer en lo que el Señor ha hecho. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tal si nosotros podemos en este momento, amor, orar por todos aquellos que pueden estar viendo esta transmisión y están diciendo, yo necesito sentir esa seguridad de mi justificación porque he llegado a sentir que cuando otro no me acepta o me dice ciertas palabras, yo me siento indigno ante Dios, me siento destituido de la gracia de Dios, siento que verdad no valgo nada, como si el Señor a mí también me excluyera, me rechazara.
Y no puede ser así, porque las palabras de un hombre no te pueden afectar a tal punto que te hagan sentir destituido de la gracia de Dios o que te hagan sentir que ya no eres salvo, no, porque tu comunión con Dios es la que se tiene que alimentar y fortalecer cada día para que en comunión con Él te haga saber qué es lo que a Él le desagrada, qué es lo que a Él le agrada y cómo Él te ama a pesar de nuestras debilidades y errores y nos quiere ayudar, nos quiere levantar, nos quiere dar oportunidad. El hombre no da oportunidad, el hombre no olvida y muchas veces el hombre ni siquiera perdona, pero Dios sí.